Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias, por supuesto, al Concello de Ribadeo por a súa acollida. A verdade é que é excepcional. Enseguida nos acolleu, nos deu todo o seu apoio, todo o que poidera facilitarnos, pero, como todos sabemos, los concellos gallegos no tienen atribuciones ni capacidades en el mundo subacuático. O sea que también es necesario ser honrados y ser agradecidos, mejor dicho, y dar las gracias a tantas instituciones que han colaborado con nosotros para desarrollar esta actividad. Desde la Armada Española, que ha facilitado todos los medios que ha tenido a su alcance, a las autoridades marítimas, a las autoridades de cultura, a los clubes de buceo, al Club de Actividades Subacuáticas de Lugo, a tantos y tantos, sobre todo amigos, que nos han apoyado en esta actividad. Y, por supuesto, y antes que nada, gracias al Proyecto For Sea Discovery y a su directora, sin la cual ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Eso tenemos que ser conscientes del duro trabajo que ha asumido y de la colaboración que ha tenido, la acogida tan buena que ha tenido lo que desde Galicia hemos sido capaces de ofrecer a este gran proyecto europeo en el cual estoy orgullosísimo de participar. Bien, sin más me lanzo a hablar de lo que nos toca, que es el Galeón de Ribadeo. Ustedes saben que Ribadeo es una villa histórica muy importante, ha sido uno de los puertos históricos de Galicia más importantes. Las referencias a su existencia y a su utilización son muy abundantes, y no solo documentalmente, sino también lo que se esconde en el fondo de la ría. Yo tuve la ocasión de hacer mi primera inmersión aquí a mediados de los años 90, en un servicio con la Guardia Civil, en el sentido de valorar la riqueza patrimonial que se encontraba bajo las aguas, y les puedo asegurar que de mi larga experiencia como arqueólogo subacuático es uno de los lugares donde más material he localizado, o el que más material ofrece, ¿no? Incluso tenemos hasta en la propia boca de la ría, del puerto deportivo, incluso hasta un buque de vapor entero en el fondo. Bien, todo esto viene causado, tal cantidad de materiales que se encuentran en el fondo, viene causado por la construcción, como ustedes saben, en los últimos años, de las instalaciones portuarias alrededor de lo que era la línea costera antigua de la ría, de la villa. Esta disposición creó un gran remolino en este punto, que ha ido socavando y poniendo de manifiesto los materiales arqueológicos que se encuentran o que se encontraban hasta ese momento enterrados en la arena. Es decir, el fondo de la ría ha sido un depósito de materiales. Casi milenios de actividad portuaria han creado una gran cantidad de objetos que hoy en día son objetos arqueológicos. Lo que se tiró hace 500 años, hoy en día es algo que nosotros consideramos como patrimonio histórico, y esta construcción creó un gran remolino que puso de manifiesto esos materiales en este punto. Esta es la configuración del puerto de Ribadeo antes de la construcción de esas infraestructuras portuarias, y ustedes pueden ver que donde antiguamente marcaba 1,6 metros de profundidad, hoy en día hay como 10 metros de profundidad. Es decir, lo que estaba enterrado bajo la arena lo ha puesto de manifiesto esta situación. Y esto significa que la riqueza que se encuentra en este punto lo podemos extrapolar a otros puntos, a cualquier otro punto, y saber que debajo de toda esa gran cantidad de arena que hay bajo el puerto tenemos una riqueza arqueológica impresionante. Riqueza arqueológica que se puso de manifiesto con la ejecución de un dragado. La zona de Porcillán, del puerto de Porcillán, creó un gran banco de arena que dificulta el paso de la navegación, por lo cual en el año 2011 se planteó la realización de un dragado, y dentro de ese dragado, en este óvalo, es donde se encontró el Galeón de Ribadeo. El barco de Ribadeo se encontraba bajo la arena, que es la línea azul de cómo estaba la situación de la arena en el momento del dragado,
y es este pico que marca aquí, este pico rojo, es el galeón, con lo cual nos demuestra que se encontraba bajo la arena, es decir, estaba protegido hasta el momento que se realizó el dragado. El dragado se realizó con una draga de succión, con esta gran pipa, que es como se llama técnicamente una pipa, es como una aspiradora que va arrastrando por el fondo, va recogiendo la arena y la va depositando dentro de la draga. Bien, esta pipa se obstruyó en un momento dado y cuando bajamos a hacer el control del motivo de tal destrucción encontramos una pieza de madera, trozos de piedra caliza. Como ustedes saben, aquí no hay piedra caliza, con lo cual esta piedra tenía que venir de algún otro lado, y un trozo de una lámina de plomo. Esto nos dio la pista para decir que aquí, en ese punto, se encontraba un pecio, probablemente un pecio anterior al siglo XVIII. Se realizó una batimetría, se detectó una anomalía en ese lugar y una batimetría de detalle nos mostró la existencia de un pecio completamente descubierto de 32 metros de eslora y casi 10 metros de ancho, 9 y pico metros de ancho. Ustedes pueden ver aquí la proa del barco, cómo se desarrolla todo el costado de estribor, es decir, el costado de la derecha. Estos puntos marcan las cuadernas de madera del barco que asoman del fondo, igual que estos, el costado del barco de madera, la popa del barco y con un desarrollo que marca nuevas cuadernas en este punto y hasta aquí, y el resto permaneció enterrado. En el medio una gran pila de lastre, de las piedras que habían salido en la draga, mezclado con balas de cañón asimismo de piedra. Esto es otra vista del mismo pecio, la proa, costado de estribor, la pila de lastre, costado de estribor, la popa del barco y las cuadernas del costado de babor, en este caso de la aleta, es decir, de la parte izquierda trasera del buque. Una vez localizado esto, una vez comprobado que efectivamente se trataba de un buque, histórico, se hicieron inmersiones y Portos de Galicia, que era la entidad encargada del dragado, junto con la Xunta de Galicia, dispusieron que se realizaran unos sondeos y se valorara realmente la importancia del barco y su estado de conservación. Para ello se desplazó un equipo de buceadores y de arqueólogos que estuvimos trabajando en el pecio durante algunas semanas y descubrimos que efectivamente se trataba de un pecio de interés histórico, de un interés capital por el estado excepcional de conservación de este buque y que pertenecía a algún momento a finales del siglo XVI. Del barco se conservaba gran parte de su estructura, incluso los costados del buque adrizados sobre el fondo, es decir, verticales, tal como el barco se hundió, así permaneció, quedó inmediatamente enterrado por la arena y los costados del barco quedaron encajados entre esa arena, lo cual impidió el desplazamiento. Normalmente cuando un barco se hunde, sobre todo si es de madera, se suele abrir como un libro, pero este barco no, este barco permaneció adrizado y entero, clavado en el fondo. La primera vez que bajamos, Fernando y yo, que es un buzo que está al fondo de la sala, llegamos a ascender casi 2 metros por el costado del barco. Una sensación impresionante porque nunca nadie ha tenido esa sensación sobre un barco del siglo XVI en este planeta. Bien, la proa se conservaba intacta. Esta es la roda del buque, es decir, el tajamar del buque, con el costado de estribor, otra vista de la misma, la proa, el costado de estribor, estas serían las cuadernas y esto de aquí serían las planchas del costado que en este caso, en este punto, se desprendieron del costado y cayeron a un lado, pero el costado continúa vertical, con las planchas, con las tracas, con las maderas longitudinales del barco, por debajo de ellas todavía en su sitio. Aquí en otra vista nos permitió además descubrir que este barco conservaba parte de la cubierta, hecho absolutamente excepcional en un barco de esta época español. Jamás, nunca nadie había localizado este elemento. E incluso nos permitió corroborar lo que decía la profesora Ana Crespo acerca de la arqueología de la historia, es decir, por tratados sabíamos que los barcos españoles de la época se construían con una cubierta estanca bajo la línea de flotación. Esto era muy útil sobre todo en combate,
porque si tú recibes un cañonazo por debajo o a flor de agua, es decir, en la línea de flotación, el barco se puede inundar, pero si conservas una cubierta estanca por debajo de la línea de flotación, conservas la flotabilidad. Bueno, esto es la primera vez en la historia que se ha demostrado que lo que decían los antiguos tratados de construcción naval, en este caso se corresponde con la realidad. Esta innovación, hasta donde yo sé, la introdujo don Álvaro de Bazán cuando desarrolló los nuevos galeones, o cuando creó los nuevos galeones que permitieron el comercio transatlántico. Además, conserva otro hecho excepcional, como es una buzarga, que ven ustedes aquí, que es el lugar donde se deposita la cubierta, donde se apoya la cubierta, y en este caso sobre una de las refuerzos horizontales que refuerzan la proa del buque. Hecho este también excepcional. Para que se hagan una idea, este es el Mary Rose, el buque de la flota de Enrique VIII inglés, hundido en 1543, y para que se hagan una idea, nosotros conservamos, el buque inglés del Mary Rose conservan la mitad, prácticamente la mitad, cortado el buque verticalmente. Nosotros conservamos hasta esta cubierta horizontalmente. La cubierta inferior del buque es lo que conservamos. Junto con la proa, cosa que en el Mary Rose no se conserva, nosotros conservamos hasta la proa toda esta línea cortada. En el costado del buque, esta es una fotografía que tuvimos todavía ayer por la tarde. Ven ustedes la línea de cuadernas, es decir, las costillas del barco clavadas verticalmente, con la traca del costado, es decir, con la tabla que cierra el casco del barco, y lo que les decía antes de nuevas tablas del casco caídas hacia la derecha. En este caso, estamos viendo de popa a proa. El estado de conservación del buque es excepcional. Esto es otra vista de la misma zona, las cuadernas, el casco, como ustedes ven, el barco está prácticamente vertical, y las piezas, las tracas que irían sobre estas, desprendidas y caídas a un lado. Esto se produjo porque al barco, al ser afectado por la corriente y sobre todo por los organismos vivos, es decir, por los animales o organismos xilófagos que comen la madera, las tracas del costado cayeron hacia un lado al desintegrarse los clavos que las unían a las cuadernas verticales. Elementos tan llamativos como por ejemplo los mamparos del barco. Aquí vemos un trozo de la cubierta, en este caso del costado de babor, es decir, del costado opuesto al que veíamos antes, y vemos una cubierta que ha quedado vertical, porque en el mismo caso que antes se desplazó las cuadernas con la cubierta de esta manera, quedando en este caso la cubierta vertical. Se rompió y cayó la cubierta vertical, arrastrando todos los objetos que había dentro de ella, todos los objetos que habían sobre esa cubierta, incluso los mamparos, como ven ustedes aquí, que son las paredes en el interior de los barcos, las paredes de compartimentación. Es decir, tenemos aquí una cubierta del siglo XVI con una pared que delimita dos espacios, uno donde se guardan balas de cañón, ven ustedes aquí, y otro donde se almacenaron barriles. Pueden ustedes ver aquí los restos de los barriles, salvo estas dos balas de cañón que resbalaron desde este otro lado. Ven ustedes aquí la cubierta con los baos horizontales, es decir, con las vigas que la soportaban, y en este otro lado las cuadernas de esa cubierta. No sé si me explico bien, pero vamos, sería el barco, rompería este trozo y caería y quedaría así. Esto también es algo excepcional. Los mamparos del buque, que dividen las diferentes estancias, y las vigas que soportan las cubiertas de este barco, ¿no?
en el barco pudimos distinguir incluso la pieza más a proa, la pieza proel que inicia la cubierta, apoyada contra la contrarroda. Si la roda es el tajamar, la pieza que va en el interior del barco se llama la contrarroda y sobre ella se sujeta la cubierta del barco, como ven ustedes aquí, la cubierta del barco, e incluso se aprecia el calafateado, es decir, la impermeabilización de esa cubierta, en el sentido que les decía yo, de tener una cubierta completamente estanca por debajo de la línea de flotación, tal y como pregonaban los antiguos tratados de construcción naval españoles de la época. Esto sería desde el interior del barco, el costado de estribor. Por fuera estarían las planchas de madera que les dije que cayeron del costado, pero por dentro podemos apreciar las cubiertas, las piezas de las cubiertas, con las vigas transversales, en este caso estas dos que se han roto, pero otra que continúa sujeta contra el casco. Y todavía en el interior del casco, las cuadernas y los restos de las cubiertas que cerraban entre las dos cuadernas. Es decir, las cuadernas saben que son las costillas del barco, pues entre esas dos cuadernas se metían las tablas que hacían la cubierta, que formaban la cubierta, y que en este caso conservamos en este punto. Esto también es algo excepcional, nunca nadie había visto tal cosa en un barco de esta época. Pueden ver ustedes aquí el costado del barco, el costado de estribor, y dos mamparos que están cerrando dos espacios, dos compartimentos del barco. En otro hecho que también es absolutamente excepcional, ¿no? Incluso aquí pueden ver ustedes una de las vigas longitudinales de los baos, perdón, de las vigas transversales de los baos que soportarían la cubierta que iría por aquí encima. Los objetos materiales que pueda ocultar o que pueda conservar este buque, desconocemos prácticamente todo, porque en ningún momento hemos entrado o hemos excavado en niveles que sean arqueológicamente fértiles. Todos estos objetos que ven ustedes aquí están cubiertos por arena estéril, es decir, por la arena que viene y va arrastrada por el mar. Unas veces quedan expuestos, otras veces quedan protegidos, en función, creemos en principio, que de la distribución de las mareas, aunque también pudiera haber algún factor humano que afecte a este barco y que lo desentierre y lo cubra alternativamente. Eso lo desconocemos. Pero todos estos objetos están en algún momento o han sido en algún momento expuestos, ¿no? Tal como demuestran todas estas maderas comidas por el teredo. Pero entre los que se encuentran objetos tan curiosos como balaustres, ¿no? Es decir, pues probablemente de una escalera de caracol que ascendía desde alguna cubierta inferior a una superior. Hecho también este excepcional que nunca habían aparecido. Son piezas de madera torneadas. Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, un puntal, es decir, una pieza vertical, clavada, que no sabemos si forma el nervio de una escalera de caracol, porque como ustedes pueden apreciar aquí, los balaustres se encuentran dispuestos en forma de espiral, o bien es un puntal de una cubierta, pero vamos, vuelvo a decirles, no excavamos en ningún momento nada del pecio. Materiales, lo más típico es que te pregunten si has encontrado artillería, ¿no? Si hay muchos cañones. Bueno, hemos de pensar que este barco se hundió en 5 metros de agua en el momento del naufragio. Es decir, la mayor parte del barco quedó en marea baja expuesto, es decir, al aire. El barco llegó, pum, y se asentó. Y evidentemente la artillería es un bien muy valioso, es un bien muy caro,